para el recuerdo, la guarden, porque sin duda la facilidad de este joven estudiante de la República Dominicana, aunque no estudia localmente, su capacidad para manejar algunos temas, me dice a mí que estamos delante de un futuro líder de la nación. Sus aspiraciones están muy definidas. Él dice, yo quiero ser presidente de este país. Entonces yo quiero que recibamos a Juan Hildebrando Guzmán Soler. Saludos. Un aplauso, un aplauso. Él merece que lo recibamos con un aplauso. Así, aplaudieron todos. Todos. Gracias. Saludos. Buenas tardes. Mira, en esta tarde que tú has venido, no como viniste en la otra ocasión, que viniste acompañando a tu mami ya. En otras ocasiones, pues yo. Exacto, que tú habías venido antes. Nos gustaría conversar contigo. ¿Qué te parece todo esto que está ocurriendo? Sobre todo a partir de que recientemente fue escogido Donald Trump por segunda vez presidente de los Estados Unidos, con el apoyo en esta ocasión de Hilde, ya iba para Hilde, oye, Elon Musk. Firmo que lo apoyó. Claro, y tuvo un gran aporte dentro de esa campaña. La verdad que de política estadounidense yo no sé mucho porque es uno de los países que yo menos me intereso. ¿Por qué? O sea, yo me he interesado mucho y tengo una crítica hacia ellos muy grande, pero no me diga que sea de los países que yo más me haya enfocado, porque no es un país que me interese. Ese país no tiene ni historia ni de atrás ni de adelante. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tú te estás ganando un problema con los Tú norteamericanos. has buscado y te has dado cuenta que su historia no es tan interesante. A ver, como ustedes ya saben, que lo hablamos en la otra ocasión que yo vine, yo estudio homeschooling y dentro de eso a mí me tocó estudiar la historia estadounidense y también en el colegio que yo estaba daban inglés y me tocaba estudiar historia de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos se quieren hacer con el centro del mundo, o para hacerlo más fácil, directamente con todo el continente americano, cuando el continente americano somos muchos, no solo están ellos, América es desde Alaska hasta Tierra del Fuego en Argentina, es grandísimo el continente, y quieren hacer que ese país lo formaron ellos son los originarios, y que ellos están ahí desde un inicio, y no es verdad. ¿Por qué? Porque cómo surge la sangre según ellos, estadounidense. Los ingleses en la época de la colonización con Colón, llegando a descubrir América, llegando a territorios como Miami, Dominicana, Puerto Rico, etc. Todo lo que es el Caribe, la Antilla. Todo el Caribe, la Antilla, exacto. Cristóbal Colón lo descubre y los otros países, para no quedarse atrás, pues hacen lo mismo. Países como Inglaterra, Portugal y la mayoría de los países europeos y los reinatos más específicamente, es que se empezaron a llamar imperios de en adelante porque ahora abarcaban un territorio más grande. Lo que tú estás refiriendo es la parte de que a raíz de los descubrimientos de Colón, las colonizaciones, fue replicado por otros países para de alguna manera ir acumulando poderío. Espacio. Exactamente. Eso mismo, que al final el territorio se lo dividieran nada más España, Inglaterra y Portugal. Las coronas. Bueno, exacto. Entonces, ¿cuál política es que te interesa? Bueno, yo sé aparte mucho. de dominicana, Antes de terminar eso, para yo decirte, la dominicana, política europea, sé mucho. ¿Qué te llama de Europa? Bueno, que yo quiero estudiar y vivir un tiempo en España también. ¿Qué tú ves de diferente en la cultura europea frente a la occidental? Es que hay que ver, porque aquí Europa, por más que ellos sean todos una Unión Europea, los países no tienen ninguno que ver con el otro realmente. Un español tiene más común en sangre, vamos a decir, es más parecido a un colombiano que a un noruego, pero como todos son de Europa y todos viven en Europa, se llaman todo Unión Europea. Pero me atrae... Por el acuerdo que los agrupa. Sí. Exacto, que Inglaterra está en Europa, pero tampoco está en el acuerdo, porque ellos se creen un imperio y tienen al Reino Unido y es un problema grandísimo. Hay mucho ego ahí. Sí, no se sabe cuál es país, cuál no. Al final todos van para el mundial. Ya. Punto. Entonces lo que me llama la atención es su historia, cómo llegaron a colonizar otros países, que fue, según ellos, fueron el primer continente, porque por eso nos llaman a nosotros un nuevo continente, pero ya todo el continente estaba descubierto porque había gente ya ahí viviendo, entonces no tiene mucho sentido. Y eso,
pero también, por ejemplo, la educación, como yo estaba diciendo en el programa pasado, los países nórdicos, que es muy diferente la educación normal que existe en este lado del mundo, o también algunos otros países europeos, la diferencia que te hay entre uno y otro, la facilidad de viajar. ¿Quién es ese personaje actual que tú ves y tú dices, si yo tuviera la oportunidad fuera como él o mejor que él? No sé, yo no me veo ¿No te como- identificas Yo con no nadie? me identifico con ninguno. Yo Ni soy dentro Juan. ni fuera de República Dominicana. No, yo soy Juan y ya está. Entonces, Ya. Aunque entonces muchos de los amigos míos me comparan con Juan Pablo Duarte por las ideas que yo tengo del país y querer estudiar afuera, pero yo soy yo y ya. entonces, ¿a quién tú pudiese darle un poco de admiración en ese aspecto? Políticamente hablando, en cuanto a su historial. Que ha dejado legado, que haya dejado. No hay ningún personaje dentro de la Ni historia el que tú mismo digas, Juan Pablo, ese ha ni el mismo influido Juan Pablo en mí". Duarte, tú puedes Bueno, considerarlo. el mismo Juan Pablo Duarte, pero porque es el único con el que me hayan comparado. Pero no porque a ti de manera particular te... No, pues yo no me comparo con ninguno. Todos hicieron cosas buenas y grandiosas en su momento y uno no se puede estar comparando con ellos. ¿Tú consideras que, permíteme, Tomás, ¿tú consideras que en el caso de Juan Pablo Duarte, quien es nuestro padre de la patria, quien el defensor y creador de nuestra Constitución, tú consideras que, por ejemplo, eso fue necesario por el momento, pero ya está ahí? ¿Así tú considerarías? No, yo digo que ellos hicieron sus cosas buenas, hicieron sus actos, por ejemplo, Juan Pablo Duarte, siendo el que lleva las ideas para que nuestra nación sea libre e independiente, pero que uno no se puede estar comparando con ellos, ni se puede estar diciendo de que no, que yo quiero llegar a ser tal, porque esas cosas ya pasaron y uno no puede hacer algo Hay realidades igual nuevas, eso en es verdad. este mundo, porque ¿de qué nos vamos a independizar? Sí. Eso es verdad, pero hay otros temas dentro de la independencia que no han sido agotados, hay otras situaciones que nosotros todavía arrastramos, pero ese es otro tema. En lo que refiere a China, ¿cómo ves tú a ese país que aunque intrínsecamente es socialista, pero su accionar es de un capitalista rampante? China, yo lo veo bien para el futuro, es una de las mayores potencias del mundo, un país con muchísimos habitantes, la tecnología, todo lo que es tecnología actual viene de China, la mayoría de cosas que uno compra siempre son made in China. Es un país que yo lo veo con futuro, pero sí se arregla, porque el gobierno de ellos también no es que lo ayude y va a terminar como sus otros compañeros asiáticos, que en el momento que la población vaya disminuyendo, se van a quedar sin gente para trabajar porque los jóvenes quieren salir de China y no quieren parir allá por todas las reglas, todas las cosas, el caos, todo lo que hay allá. Y tampoco que ellos se arreglen porque ellos, todo lo que usan ellos es externo. Pero ellos le garantizan muchas cosas ese gobierno. Sí, pero... Garantiza educación, alimentos, salud. Sí, pero pueden garantizar muchísimas cosas, pero si uno no es libre y no tiene libre expresión y no se puede expresar libremente lo que tú quieras, tú no puedes hacer cosas que tú quieras. O sea, dentro de lo legal, obviamente. Claro. Que establecido por... Sus leyes. Ajá. Porque claro, que las leyes de ellos son muy extremistas. Hay cosas que para nosotros son muy simples, que para ellos están estrictamente prohibidas. Entonces, en el caso de los países nórdicos, que es donde más te identificas por la manera que actúan, ¿qué tú identificas que te gustaría ver en tu país con relación a ellos? La educación. ¿Por qué? Bueno, y la seguridad. ¿Por qué? La educación, porque la educación de ellos es más actual. No es como la educación antigua, que lo único que no ha cambiado de aquí a 50 años es la educación, porque los carros son diferentes, los teléfonos son diferentes, las casas son diferentes, todo es diferente, pero la educación sigue siendo la misma. Tú dices en nuestro país. No en nuestro país. A nivel mundial. A nivel mundial. En todo el mundo. Y el mundo ha cambiado. No es lo mismo hace 50 años que el que era pobre se quedaba pobre y el que era rico por jerarquía, porque su padre era un rey. Bueno, hace 50 años, no, hace 100 años, Messi. Que ahora que uno puede avanzar si tiene los datos y la sabiduría suficiente, o sea, si tú aprendes lo que es educación financiera y cosas así, tú puedes progresar, no importa de qué clase tú seas. ¿Qué pasa? Que como no dan eso en el colegio y el colegio parece más una cárcel, que hay un tiempo específico para recreo, para comer,
para estudiar y acabar lo que tú estudiaste. Te mandan tarea para tu casa y está todo cerrado, que uno no puede salir ni nada. Parece una cárcel eso. ¿A ti te gustaría que se produzcan esos cambios específicos? O sea, que haya esa libertad, que no sea necesariamente lo estricto del horario, de un uniforme permanente, que tiene que haber todo el tiempo el mismo uniforme, la misma ropa, por ejemplo. No tan así, porque obviamente hay que tener horario, uno no puede estar a lo loco. Tiene que haber un orden. Ahí tiene que haber un límite de algo, pero sí me gustaría, ¿cómo se dice? Que que los niños fueran más libres de elegir lo que quieren estudiar, que si van a estudiar matemáticas, que sea algo que les gusta y con un grupo que entienda más o menos en base a ello, o sea que en el curso hayan 5 o 6 chamaquitos nada más, que así el profesor lo puede controlar más, no se va a estresar tanto, va a ser más personalizado y va a tener un mejor humor, porque con 15 niños en la misma aula, el profesor 15 no, ¿cómo va a andar? 43 años. 20 y pico. Yo llevo muchos años en un colegio cuando yo iba, éramos 15 del mismo curso. Tú estabas en uno bueno, porque en la escuela sí, son 43. Yo era 41 yo. Yo iba a un colegio privado donde, por ejemplo, antes éramos 20 niños en el mismo curso, no tenían que dividir porque no podían con los 20 enteros, porque éramos muchos y... Se forma un caos. Y si ya un profesor de un colegio privado que le pagan poco, no aguanta 20 niños él solo, imagínate uno de público que aguanta 43, como ustedes me dicen. Juan, ¿qué edad tú tienes? 14 años. 14 años, para quienes nos están viendo sepan. Entonces, te dieron la pregunta. Esa parte de tú identificar de que la educación debe ser diferente, ¿cómo tú logras interpretar eso, tú formando parte de este sistema? Ahora mismo, lo más fácil es, al menos que de un día para otro Abinader cambie las cosas y... O sea, yo te pregunto es tú, ¿cómo tú te das cuenta de que no, esto requiere un cambio? Tú como un padre, tú como un niño. Tú como, yo. Sí, tú como estudiante. Tú como parte del Como estudiantado. parte del estudiantado, dices, no, esto tiene que cambiar, esto no puede ser así. Yo ahora mismo no puedo hacer mucho como un estudiante. No, pero es lo que dice, ¿cómo llegaste al análisis de los cambios que hay que producir? Yo, ¿cómo llegué? Bueno, eso es fácil. Porque yo vi que en el colegio que yo estaba, el que entraba sin saber nada, salía sin saber nada, y el que entraba sabiendo cosas, se quedaba sabiendo eso y más nada. No había un avance. No había un avance. Si tú tienes la oportunidad de tomarte un café o tomarte un jugo o comerte un helado con Luis Abinader, ¿qué sería lo primero que tú le pondrías en la mesa? ¿Qué era el primer tema? La educación, porque para mí todo buen país tiene que tener una buena educación, porque si los niños quieren salir del colegio para estar tirados en la calle, lo único que van a crear es delincuencia y gente haciendo nada de vago que no va a promover el país, que vamos a necesitar pedir préstamo al extranjero, mano de obra extranjera y todo eso, porque nuestros propios habitantes van a estar como unos vagos tirados en la cama, o no van a ser gente importante en la vida, van a ser gente que anda ahí. Uno más de la sociedad. Nosotros tenemos con nosotros acá a un joven intelectual, ustedes pueden notar, Guzmán Soler. Guzmán Soler manifiesta que quiere ser presidente de la República Dominicana. Y nosotros de acá entonces queremos preguntarte, ¿tú tienes algún vínculo político, un familiar, alguien que esté cercano a ti, que haga ejercicio político? ¿Qué te motivó a ti esto? Ver cómo está el país ahora mismo con la delincuencia y con la educación me motivó a querer ser presidente, y que yo siempre he sido un buen líder en mis cursos, yo era presidente de mi curso y eso me motivó a decidir que yo podía ser buen presidente. Y aparte que la mayoría de gente después de ver cómo yo hablo me llaman presidente. Yo, O sea, ¿te sientes ya que eres presidencial? Sí, ya yo. Juan, pero yo creo que y del mar... Y del Brando. Y del Brando. Juan y del lo Brando. podemos sustituir por Juan humilde. No, pero Juan lo hace de manera Juan, sensible. Pero permíteme. La forma de gobernar de Nayib Bukele, ¿qué te parece? Muy buena. Excelente. ¿Te identificas con ese Mira, estilo? ahora que me lo llevo directamente con él, yo quiero que me comparen. Sí. Sí. Así mismo que tú el que sea delincuente, que esté por ahí en una cárcel cogiendo lucha, por poner al otro coger lucha, quitándole cosas que pudieron haber ayudado a esa persona a ser mejor. Y ayudar que, por ejemplo, El Salvador antes era un país que la gente no lo miraba ni para atrás ni para adelante, que la delincuencia se lo estaba comiendo. Y llegó ese hombre, mira. Se estableció. Y recogió a todo el que estaba haciendo delincuencia, se lo llevó y lo metió para la cárcel. Y así mismo yo
muy bien lo que hace. Por mí, excelente. Deberíamos tener más presidentes en el mundo, así como él. Pero Dominicana no es tan así como el caso de Salvador en ese aspecto de delincuencia. ¿Tú consideras que debe ser tan estricto así? Sí. Todos los países deberían ser estrictos. Para que no lleguemos, por lo menos. Porque, por ejemplo, en los países nórdicos, la base, allí casi tampoco hay delincuencia, pero no se puede imitar eso aquí por lo siguiente, porque los prisioneros de allí tienen la celda, parecen una casa y mejor es que la casa de muchos que viven aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? El que vive en una casa mala va a decir, concho, pero si yo voy y robo, me meten para esa cárcel y ya. Pero hay una situación, Juan, en eso que tú mencionas. Lo que pasa en esos países nórdicos es que los niveles de educación son muy altos. La gente por lo regular está en otra cosa que no es lo que vivimos en nuestra sociedad. Ahí la gente te va más a una biblioteca que a una discoteca. Y en República Dominicana esa no es la realidad. Aquí nos levantamos con un punque en un carro de concho y amanecemos con ese punque. Aquí el que puede leer una letra sabe escribirla peor. Hay muchos que no saben leer. Entonces hay muchos jóvenes que están perdiendo su tiempo, que no saben ni siquiera dónde queda una biblioteca y tampoco le ponen la facilidad que se acerque. Ya no veo biblioteca casi. Entonces tú, por ejemplo, en el caso, ¿cuántos libros tú has leído? Dígalo. Yo estoy leyendo un libro ahora que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Pero, muy bueno. Muy bien. Pero eso de leer como tal, lo importante es saber escribir y leer bien, porque eso te va a ayudar. Porque obviamente saber leer y que te guste leer es bueno, pero no es lo primordial, para una base educativa sana. Lo primordial es, tú sabes, mantenerte bien financieramente, que eso de que si yo me ganara 50,000 pesos, yo estaría excelente. Eso no es verdad y hay que dejar de meterse eso en la cabeza. Porque si tú ganas 50,000 pesos, tú igualito te puedes arruinar. Si tú no sabes manejar tu dinero, si tú no sabes controlarlo, te arruina, te quiebra tú. ¿Tú entiendes que la educación financiera es la primera base dentro de después que tú aprendiste a leer y escribir, vamos a educarte financieramente? Lo que es matemática, lengua española, educación financiera, se debería enseñar de una vez. Desde que tú estás ya en primer grado se debería enseñar. Obviamente que también es importante las ciencias sociales, ciencias naturales, para tú saber parte del cuerpo y la historia, y de hecho que eso es lo que más me gusta a mí, la historia, pero la educación financiera, las matemáticas y la lengua española, o sea, el saber leer, escribir bien, es muy importante. Y que no deberían enseñarte así full solamente con una pizarra anotando y copiando. Deberían enseñar con cosas más didácticas, con cosas que los niños vayan a la escuela y que tengan una emoción, que ellos quieran ir a la escuela, porque que hoy no va a tocar hacer esto y esto y esto, yo quiero ir para esto y para no perderme la actividad, que la escuela no solo sea una excusa para ir a cherchar con los amigos y decir qué van a hacer el fin de semana. O sea, que haya algún tipo de atractivo dentro de la educación. Correcto. Que se haga una educación más ligera, si se quiere, más digerible, pero que tú la puedas poner en práctica en el día a día. Esa motivadora. Permiso para decir algo. Y aunque eso sea la base de mi candidatura y otras cosas más, pues ya estamos hablando de base de la candidatura. Oye, porque yo tengo el plan hecho. ¿Cómo? Pero es un plan. Hablando de eso, Juan. A ver, antes de yo hablar de mi plan, aunque yo tenga, esa es una de las grandes bases de mi candidatura. Si el querido presidente, si lo hacen viral y le llega y él quiere tomar nota, puede hacer eso para que me facilite más el país, porque yo quiero llegar a ser presidente, pero si algún otro lo hace y resuelve el país, y ya cuando yo llegue a presidente el país está bien, y yo nada más tengo que seguir mejorándolo, yo no me quejo, porque yo solo quiero que República Dominicana sea un país grande, que se abra de renombre. Bueno, presidente Luis Abinader, está hablando. Ahí está Juan, un futuro presidente de esta nación. Ajá. No se asombre, señor. Yo le dije a ustedes. No, sí, pero lo vamos a ver en alguna posición de liderazgo. Usted puede tener por seguro. Sí, entonces, háblanos, Juan, de ese programa o de ese proyecto que ya tú tienes, que va a ser tu proyecto. Puede ir cambiando chin a chin, pero yo. ¿Sí se va a adaptar? Obvio, claro, porque dependiendo de las situaciones. Yo, lo primero, quiero irme a estudiar fuera a una universidad. Después quiero ser algún deportista y aparte de eso tener una empresa. O sea, tú estás hablando de la combinación de dos asuntos fundamentales para una vida
de provecho. Sí, lo de La ser educación y el deporte. Sí, lo de ser deportista profesional es un veremos porque no es seguro, porque lo que yo sé que me gusta y yo soy bueno es algo que es un poco caro y no se consigue de una vez. Ok, que toma tiempo. Ajá, que es correr go-kart y ya después ver si puedo llegar a ser piloto de Fórmula 1, pero eso es muy difícil porque nada más hay 20 bueno. acentos en la Fórmula 1, eso es más caro que nada y eso. Pero entonces, lo primero es tener una empresa. Con esta empresa abrir una fundación y abrir una serie de colegios, mínimo uno en cada provincia, gratis, libre de costo, que obviamente se van a aceptar donaciones porque... pero que sean con una base buena, con base de educación financiera, Perdón que te interrumpa. Hay un proyecto que se inició, me parece, en el gobierno de Danilo Medina en el segundo periodo, donde hay algunos colegios que pasaron a ser del sector público con esa finalidad, o sea, de utilizar la base educativa de ese colegio para llevarlo a gente de sectores populares que no podían llegar ahí. Está el Carol Morgan, me parece, que era hasta ese momento uno de los colegios más caros de Santo Domingo. Loyola, no, Y también. lo llevaron ahí. No, porque ya Loyola era un politécnico desde su fundación. Pero en este caso eran colegios de élite que fueron pasados al sector público, financiados por el sector público, pero manteniendo la base educativa. El punto es que yo quiero, primero, antes de llegar a ser presidente, que la gente ya vea que yo no quiero mentirle como han hecho muchos políticos en este país que dicen que sí, que cuando yo gane yo te voy a dar esto, esto y esto. Y al final cobren su cuarto y se vayan. Así es. Yo quiero ya tener yo mi dinero para que la gente vea que yo no vengo a quitarle los dinero del impuesto ni nada de eso. Yo tener mi dinero y llevar al país a ser prácticamente mínimo potencia en Latinoamérica. Obviamente potencia mundial no, porque esto es una isla, uno no puede aspirar a tanto compitiendo con países grandísimos como Rusia, China o Estados Unidos, pero mínimo en América lograrlo. ¿Cómo? Primero yo con una fundación haciendo colegios, después de que yo me vuelva presidente, hacer esos colegios públicos para así mejor expandirlo aún más al país y que para mí uno puede cortar el mal desde la raíz. ¿Y cómo se corta la delincuencia? Enseñándole a los niños que lo que va a resolver su problema no va a ser estar en la calle tirado, va a ser estar, no tiene que ser obligatoriamente estar trabajando en una oficina, pero ser alguien en la vida, ser abogado, doctor, médico. Tú no quieres ser un cantante y estar con 300 mujeres al mismo tiempo. Sí, pero hay algo muy importante ahí, Juan, que debemos tomarlo en cuenta. Por ejemplo, para ese tiempo en el que tú vas a ser presidente, si las redes sociales hoy tienen mucha influencia en la sociedad, para ese tiempo va a ser prácticamente el control social. Y ese control social, por lo menos en República Dominicana, ha venido sin ningún límite. Todo lo que entra ahí, la gente lo consume y a veces cree que todo lo que hay ahí es cierto y por eso es tan difícil. Y que quedará ahí lo que ya anteriormente se ha divulgado ahora. Por eso es tan difícil cambiar el chip. Tú la vas a de ver la gente. en ese entonces. Es el problema de... A mí me gustan las redes sociales y yo pienso que, por ejemplo, la cosa de inteligencia artificial, si tú la usas como un complemento y tú no la usas como algo... yo no me sé esta tarea, déjame yo pedirle a ChatGPT que la haga, sino yo me sé esto, pero déjame pedirle a ChatGPT que me lo resuma, o sea, como un complemento para apoyarte ti. de Ajá, eso. como un apoyo, como si fuera una herramienta, como lo mismo que un lápiz, así. Te entiendo. Entonces, si tú usas eso, está bien. Malo es cuando tú la usas para todo y te vuelves dependiente a la inteligencia. Correcto. Porque ahí es que va el problema. Cuando uno se vuelve dependiente a algo que ya depende total y absolutamente a eso. ¿Y qué tú crees que puede hacer el Estado con relación a eso? Porque Bueno, se le complica al da Estado. charlas a nivel internacional de cómo funciona la inteligencia artificial y cómo ayudar a la gente para que la usen como una herramienta. no como un complemento, no como una dependencia. Ya. Entonces, sí, y con lo de las redes, a mí me gustan las redes, yo veo videos, yo tengo Instagram y prácticamente la más lo uso para entretenerme, pero es que la gente tiene que entender, uno, no se puede creer ni todo lo que ve en los noticieros, ni todo lo que ve en Instagram y en YouTube, por más que lo diga la persona más famosa del mundo, tú no tienes que estar creyendo todo, porque la gente miente para hacerte creer cosas, o por ejemplo, no, que si tú te compras esto te va a ayudar a sanar, te cree en mí, que yo tengo tantos seguidores, eso es para ganar dinero, y la gente le gusta mentir por eso. Así es. Uno no puede estar creyendo todo. Juan, o finalmente exagerar. el mensaje tuyo a los niños que todavía no entienden la necesidad
de capacitarse, de investigar, de estar buscando información, porque como tú señalas, si tú tienes una sola fuente y esa es la que te dice todo lo que tú vas a hacer, probablemente en algún momento te está mintiendo, no te está dando lo que tú necesitas. Pero cuando tú vas de un punto a otro y verificas lo que te está diciendo por aquí, que allí también están diciendo lo mismo y hay consonancia, ¿cómo tú le invitas a los niños para que de alguna manera, al igual que tú, despierten el interés por eso, por investigar, por nutrirse y por seguir avanzando y tener como tú claro qué quieren ser en la vida? Pues ya tú estás definido, tú vas a ser presidente de este país. Sí. Entonces mándele el mensaje a los niños ahí. Que hagan lo que les guste, no deje que más nadie les rompa su sueño, porque eso de que no, que eso es muy difícil para que tú lo logres, todo con esfuerzo y paciencia se logra en la vida. Y si tú ves un dato curioso que te interesa, investígalo, y hay muchísimas cuentas que ponen historia de manera animada, cosas que son historia verídica, historias reales, y que uno se entretiene viendo eso y uno ni se da cuenta que uno está aprendiendo así. Así que es fácil eso. Bueno, ahí está el llamado de Juan para que usted, al igual que él, se sumerja en los conocimientos y pueda reproducir información como lo hace él, de una manera correcta, clara y llana. Al presidente de la República que le ponga atención. Es educación lo que necesitamos más que nada. Vámonos a la pausa y regresamos con más del Congreso de la Tarde. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Te esperamos pronto con otros temas por aquí.